Si tiene su Biblia cerca, le pido que la abra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, segundo de Samuel 6. Y hoy quiero aprovechar esta mañana de domingo para continuar con el estudio de este libro. Para los que asisten los miércoles, es un estudio que llevamos los miércoles. Pero hoy quiero dejar que esta bendición de este libro tan hermoso, tan lleno de enseñanza, también pues abarque a los demás que no vienen los miércoles. Estamos yendo por el segundo libro de Samuel. Por la gracia de Dios hemos terminado el primer libro de Samuel y ahora nos encontramos en el capítulo 6. Y si alguien hasta la fecha se está preguntando por qué el pastor quiso que estudiemos el libro de Samuel, ¿por qué no estudiar otros libros tan bonitos del Nuevo Testamento? ¿Por qué este libro? La razón es que en primero y segundo de Samuel contiene enseñanzas de lo que es y hace un verdadero creyente. No es solamente historia, sino que es historia con aplicación para los cristianos de hoy en día. En primero y segundo de Samuel tenemos desde el principio creyentes, como por ejemplo Ana, obviamente el profeta Samuel. Tenemos un ejemplo opuesto que es Saúl y tenemos el ejemplo más predominante que es la vida de David. Así que estos libros, primero y segundo de Samuel, nos enseñan mucho de lo que es y hace un verdadero creyente. Y eso me parece mucho más fundamental que cualquier otro tema de la Biblia. Allí, en segundo de Samuel, capítulo 6, Dios le enseña a David a temer a su presencia. De hecho, la presencia de Dios es la bendición más grande que puede tener una persona. Dios ha prometido su presencia y nos encanta eso. Nos fascina, por ejemplo, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Nos fascinan las promesas de la presencia de Dios. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Nos encanta oír Mateo 28:20 hablando Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos encanta como en Hebreos 13:5 diciendo Dios, no te dejaré ni te desampararé. La verdad es que como personas y mucho más como creyentes, nos gusta escuchar que Dios está con nosotros. Nos gusta pensar, imaginar y creer que la presencia de Dios nos acompaña. Sin embargo, al mismo tiempo que la presencia de Dios es una bendición, también la misma presencia de Dios es una grave responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios exige que ante su presencia tengamos temor, temor. La presencia de Dios debe ser temida. Y eso es lo que Dios le enseñó a David en segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Sabía usted que la persona más ofendida en el universo es Dios? La persona a la que se le han dicho más groserías, más ofensas, es a Dios. Dios es el ser más ofendido y al mismo tiempo es el ser más digno. Su presencia merece ser temida. Él ordena que se le tema y él castiga cuando no se le teme. Esto es lo que tenemos aquí. David, como todo creyente, necesitaba aprender que la presencia de Dios aquí en Samuel, representada o simbolizada por el arca del testimonio o arca del pacto, esa presencia simbolizada por esa caja merecía ser temida. Y en este capítulo vemos cómo Dios bendice la obediencia ante su presencia, pero también vemos cómo Dios mata al desobediente ante su presencia. Hermanos, la realidad es que si los creyentes temiéramos a Dios debidamente, seríamos más obedientes. ¿Sabes cuál es el problema de fondo cuando un creyente no es obediente? No es que esté débil, no es que esté desanimado. El problema de fondo es que no teme a Dios. No lo teme como debería temerlo. Porque Eclesiastés, cuando Salomón termina su libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este. Ojo, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
La obediencia, guardar los mandamientos, está conectado directamente con el temor a Dios. Los que temen a Dios le obedecen. Los irreverentes desobedecen al Señor. Y es lo que David tiene que aprender aquí, hermanos. Hoy en nuestros días no es diferente. Dios se ha trivializado. Trivializar quiere decir que se menosprecia a Dios, que se toma como cualquier cosa, que para la gente hoy Dios es simplemente una imaginación, un ser que dicen que existe. Estaba viendo en las noticias esta semana un reportaje de TV Azteca, no sé si tenga ahí algo de influencia, sea algo más bien planeado que real, pero bueno, el reportaje decía que la generación de jóvenes actual está haciendo un retorno hacia Dios. Y el encabezado decía, para los jóvenes, hoy Dios está de moda. Y entonces estaban hablando de estadísticas de cómo supuestamente los jóvenes actuales en un alto porcentaje están volviendo a las iglesias católicas, específicamente hablar de iglesias católicas, volviendo a las iglesias católicas, retornando a una supuesta fe, buscando supuestamente a Dios. Bueno, déjeme decirle que eso sigue siendo trivializar, menospreciar a Dios. Dios no pide eso. Dios pide que creas en su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pero hoy el mundo trivializa, menosprecia a Dios. Y, hermanos, estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad tremendamente y terriblemente irreverente. Irreverente significa que ofende, y que ofende en la cara de Dios. Es por eso que necesitamos aprender a temerle. Hermanos, escuchen esto. Cada pecado que cometemos, lo cometemos en la misma presencia de Dios. Si pensáramos esto, temeríamos más. Es decir, cuando tú pecas, desobedeces, maldices, piensas mal, ofendes o haces algo que va en contra de Dios, es como si agarraras una escalera, subieras hasta el cielo, te pararas delante del trono de Dios y en su cara cometieras ese pecado. Cada pecado que cometemos es así, hermanos, porque su presencia llena la tierra, ¿o no? Porque su presencia está en todos lados, porque no puedes huir de su presencia. Por lo tanto, cada pecado que cometes se lo estás cometiendo en la cara de Dios. O si temiéramos a su presencia, seríamos más obedientes a Él. Si temieran a su presencia, buscarían a Dios por medio de su Hijo Jesucristo y no por medio de una religión. Aún en la iglesia, aquí, congregados, la irreverencia es un peligro. Puedes estar aquí trivializando a Dios. Puedes estar aquí menospreciando a Dios. Puedes estar aquí, pero teniendo un corazón lejos de Dios. Eso es el fariseísmo puro. Nadie puede ser un verdadero creyente fiel y maduro si no aprende a temer a la presencia del Señor. Sí, la presencia de Dios es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Aquí, en 2 de Samuel, capítulo 6, estamos viendo 3 incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. Estamos viendo 3 incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. En este capítulo, David intentó llevar el arca 2 veces. El arca de donde estaba guardada a la ciudad de David. David acaba de ser nombrado el rey de Israel de las 12 tribus en el capítulo 5 y ahora su intención es llevar la presencia de Dios a la ciudad capital, la ciudad de David, Jerusalén. Era su deseo. Y en este capítulo 6 él lo intenta 2 veces. La primera fracasa y la segunda lo consigue. Pero, hermanos, aquí vemos 3 incidentes del arca que nos enseñan a temer a Dios y simplemente lo redactamos de manera que sea como fácil de recordar. En primer lugar, tenemos el arca y defunción, versículos 1 al 10. En segundo lugar, tenemos el arca y devoción, versículos 11 al 15. Y en tercer lugar, tenemos el arca y división, versículos 16 al 23. 3 incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. El arca y defunción, porque Dios mata a Usa. Número 2, el arca y devoción, porque el pueblo adora. Y número 3, el arca y división, porque mientras unos adoran, otros menosprecian. Y veremos el ejemplo de Mical. Ya vimos el primer punto. Los que vienen los miércoles, el último estudio fue ya el primer punto, el arca y defunción, los primeros 10 versículos. Déjeme darle lectura para recordar esa primera sección. 2 de Samuel 6, 1 al 10 dice la palabra. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000,
Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber hecho Jehová, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Hasta ahí la lectura. Este primer punto, que titulé El arca y defunción, vemos claramente cómo, por causa de tener una buena intención de David, llevar el arca, eso estaba bien, pero lo hizo de una manera incorrecta, trasladando el arca en un carro nuevo, en un carruaje tirado por bueyes. Dios había mandado, según Números 4, recuerdan, que el arca del pacto fuera trasladada sobre los hombros de levitas, y además una familia específica de los levitas, que eran los coatitas, hijos de Coat. De modo que lo que David hace en los primeros 10 versículos es incorrecto. David está pecando, está quebrantando la ley. Y hasta este momento, los que ya vimos este estudio recordarán que aún una pequeña cosa tan insignificante como ¿qué diferencia hay entre llevarlo en un carruaje y llevarlo en los hombros? Al final la están llevando, ¿no, pastor? Bueno, eso para ti. Pero delante del Dios de gloria y de santidad, cada mandamiento importa igual. Tanto así que, aunque ellos iban en la alegría, danzando y alabando, estaban en pecado, y Dios lo manifiesta cuando Usa comete esta, dice la Biblia, temeridad. El hebreo más bien dice irreverencia. La irreverencia de Usa al querer detener el arca con sus manos hizo que en ese momento hubiera una defunción. Dios mata a Usa. Hasta ahí, hermanos, David detiene el traslado y lo deja y espera. Y es donde queremos comenzar ahora nuestro segundo punto. Número 2, el arca y devoción. El arca y devoción. Versículo 11. Ahí retomamos, por favor. Versículo 11, segundo de Samuel 6:11. Dice, y sobre todo para los que no están los miércoles, vamos leyendo el versículo, lo vamos explicando y vamos avanzando de esa manera. Los que ya saben, pues ya saben. Versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Aquí tenemos a el rey David dejando el arca en casa de Obed Edom. Ahora, ¿por qué en casa de Obed Edom? O sea, el arca acaba de matar a un hombre. ¿Por qué la deja en casa de Obed Edom? Porque según Primero de Crónicas 15 y Primero de Crónicas 16, Obed Edom era un levita. Así que David entendió que esa muerte de Usa se debía a que él estaba haciendo las cosas mal. Detiene la fiesta, detiene el traslado, corrige, y en ese momento deja el arca en casa de un levita. Sin embargo, versículo 11 dice que Dios bendijo la casa de Obed Edom. Eso dice prácticamente 2 veces, hermanos. Que Dios bendijo la casa de Obed. Esto es maravilloso. Dios acaba de matar a un hombre en el versículo 6, y ahora en el versículo 11 Dios está bendiciendo a otra persona. Porque la presencia de Dios con los irreverentes los mata y con los obedientes los bendice. La presencia de Dios es temible, hermanos.
La presencia de Dios no es cualquier cosa. Aquí, en el versículo 11, Obed-edom, que era un levita, ordenado por Dios para guardar el arca, se queda ahí el arca. Recuerden, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Dios no vivía en esa arca. La tierra y el mundo y el universo no pueden contener a Dios, pero esa arca, Dios había dicho que allí Él se iba a manifestar y allí Él iba a hablarle a su pueblo. De modo que esa caja de madera forrada de oro simbolizaba para ellos en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Ahora, hoy la presencia de Dios no está manifestada en ningún artículo. Hoy la presencia de Dios mora en cada creyente. Hoy cada cristiano, por así decirlo, cada cristiano es un arca del testimonio, porque Dios mora dentro y se manifiesta en esa vida. Pero en ese tiempo David quería tener el arca porque David amaba la presencia de Dios. Pero Dios le está enseñando a David a temer a Dios. Está implícito que Obed-edom tuvo que reverenciar, temer y obedecer, porque si no, Dios no le hubiera dado esas bendiciones. Y además, hermanos, la Biblia enfatiza la prosperidad material de Obed-edom esos 3 meses. Versículo 12, mírelo por favor. Versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hermanos, en estos versículos 2 veces se repite la casa de Obed-edom, porque nos preguntaremos, ¿y cómo lo bendijo? ¿De qué manera fue la bendición a Obed-edom? Bueno, al repetir 2 veces que bendijo la casa de Obed-edom, señala que Dios bendijo con bienes y prosperidad, seguramente también con sanidad, porque esa era una manera visible que los demás podían notar, muy común en el Antiguo Testamento, que Dios hacía en aquellos a quienes quería bendecir. Les sanaban enfermedades o les prosperaba en sus animales, ganado, cosechas, cultivos, etcétera. Y Dios había bendecido de esa manera aquí a Obed-edom, tanto que fue manifiesto a todos los que lo conocían. O sea, el arca de Dios está en un lugar y la presencia de Dios está bendiciendo esa casa. Qué increíble es compararlo con Primero de Samuel capítulo 5 y 6, cuando los filisteos tenían el arca del pacto y esa misma arca estaba produciendo enfermedades, muertes, ratones y tumores. Hermanos, esta es la presencia de Dios. Daña a los irreverentes, bendice a los que le temen. Por eso aquí vemos cómo Obed-edom está siendo bendecido en su casa y ya no lo juzgó el Señor, como en el caso de Usa. Aquí David va entonces a intentar llevar por segunda vez el arca del testimonio. Versículo 12 al final dice, entonces David fue y llevó con alegría. El hebreo dice, con una alegría expresiva. O sea, David manifestaba esa alegría y ahorita vamos a ver cómo lo hacía. David está alegre y lo está demostrando llevando el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, que es Jerusalén. Aquí está el segundo intento, hermanos. David lo está llevando con alegría expresada. Entiende David que Dios ya no está enojado. ¿Y cómo lo entendió? Pues porque está bendiciendo a Obed-edom. Entonces recuerden en el versículo 6, Dios en su ira, porque se encendió su ira, mata a Usa y ahora David ve que Dios ya no está enojado porque está bendiciendo la casa de Obed-edom. De modo que David entiende, ok, ya puedo llevar el arca, Dios ha satisfecho su ira y ahora podemos intentar llevar el arca. Sin embargo, hermanos, para entender un poquito más a detalle lo que sucede allí, ponga ahí un separador y vaya conmigo a Primero de Crónicas 15, un poquito adelante. Quiero que vea algunos detalles. En Primero de Crónicas 15, un poquito adelante, tenemos un poquito más explicado lo que sucedió en ese momento. Primero de Crónicas 15, versículo 1, dice la Biblia. Primero de Crónicas 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Esto es, le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ah, ya entendiste, David. Claro, ya había muerto Usa
Y David dice, no, no, ya recordé, el arca debe ser llevada por levitas, versículo 2, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Como decimos nosotros, hermanos, ahí a David ya le cayó el 20. Él recordó Números capítulo 4, donde explícitamente Dios había mandado esto, y es lo que va a hacer. Versículo 3, primero de Crónicas 15:3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Vean, hermanos, a quiénes se está reuniendo. Los hijos de Aarón y los levitas, de los hijos de ¿quién? De Coat, ya te acordaste, David, que los coatitas son los que tienen que llevar el arca. Los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, y luego sigue dando los nombres de los que estuvieron ahí. Avance al versículo 12. No solamente los reúne y dice, vengan los levitas, coatitas, porque ustedes van a llevar el arca, sino algo más. Miren, hermanos, versículo 12. Ahí mismo dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, a esos que hizo venir, les dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¿Notan la intención de David? Ya no solamente quiere obedecer, sino quiere que los que van a trasladar el arca estén santificados, purifiquen su vida, prepárense. Lo que vamos a hacer es importante. Vamos a llevar el símbolo de la presencia de Dios a la ciudad capital del reino. Y no solamente ya porque agarres a la persona correcta, sino también que esté en la situación correcta. Santifícate. Eso habla de una pureza. Hermanos, creemos que esto es así igual hoy. Puede haber una persona ahí de aquel lado, ahí donde están ustedes sentados, que sea capaz de hacer muchas cosas en la iglesia. Pero si no estás santificado, preparado y dedicado para el Señor, no lo puedes hacer. David entendió esto. Y en el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, hablando de Usa. Vean aquí, hermanos, está el pensamiento de David. David dice, ya entendí, fuimos desobedientes. Por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó. Pérez Usa, ¿se acuerdan? Y dice, por cuanto no le buscamos, miren hermanos, qué importante, no le buscamos según su ordenanza. Aquí está el problema. David dice, nosotros quisimos hacer algo para Dios, pero a nuestra manera. El problema es que nosotros quisimos traer el arca, pero como yo quise, y no me puse a pensar en la manera de Dios. Hermanos, esa es nuestra inclinación pecaminosa de siempre. Queremos servir a Dios, queremos creer en Dios, queremos congregarnos para Dios, pero a mi manera, a mi manera. Aquí David está aprendiendo que temer a la presencia de Dios es hacer las cosas tal como Él ha dicho, es cumplir su ordenanza. Hermanos, no nos desviemos, no nos sobemos la conciencia diciendo, estás bien, no pasa nada. Lo que importa es la intención. No, hermanos, no solo importa la intención, también importa en cómo desarrolles esa acción. David quería llevar el arca y eso estaba bien, pero lo hizo de manera incorrecta y Dios mató a una persona. Ten en cuenta esto, hermano. La forma en que haces las cosas para Dios son importantes. No solamente te acaricies la conciencia diciendo, "Ah, pero yo estoy bien, yo voy a la iglesia, hago las cosas a mi manera, pero como Dios no me ha matado como a Usa, entonces eso significa que estoy bien". Hermanos, como vimos la vez anterior, si Dios no te ha matado y me ha matado, es por su pura misericordia, porque todos mereceríamos estar muertos. Si por ser irreverente a Dios, Dios matara, entonces todos estaríamos muertos. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si no, ¿qué dice el profeta? Ya nos hubiera consumido, ¿lo ves? Entonces, si Dios no nos mata, es por su misericordia. Aquí David lo entendió. Por haberlo hecho mal, Dios nos quebrantó. Oh, hermanos, que nosotros pudiéramos adquirir esta frase. Nos fue mal porque no hicimos las cosas como Dios quiso. Es lo que está diciendo David. Qué humildad sería, ¿no? Que entre matrimonio, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Dios nos quebrantó, nos fue mal porque hicimos malas cosas. Tú como hombre, los varones, no, 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 hice mal. Me está yendo mal porque yo no obedecí al Señor como debía. No que siempre nuestra tendencia pecaminosa es a justificarnos.
No, pues es que no tuve de otra. No, pues es que yo no sabía, era ignorante y ni modo. Hermanos, humillémonos como David y digamos, no hicimos las cosas como debíamos. No hicimos las cosas como Dios nos mandó. Esos pecados, hermanos, aún de nuestra juventud que hicimos fuera de la misericordia, lejos de la misericordia del Señor, que nos han traído todavía consecuencias hasta nuestros días. Seamos humildes, nos va mal porque no hicimos las cosas como Dios lo mandó. Que tuviéramos esa humildad para reconocer y no para justificarnos. Y recuerden, los pecados que la Biblia nos dice de David no son para defendernos y decir, ah, si David lo hizo, yo también. Son para advertirnos, son para que nosotros no caigamos en el mismo error. David está aprendiendo aquí a temer a Dios, tomar en serio cada uno de sus mandamientos, temblar ante cada detalle de la palabra de Dios. Trasladar el arca por levitas estaba escrito en la Biblia. Y por un pequeño mandato Dios mató a un hombre. Hermanos, temamos a cada detalle de la palabra de Dios. La Biblia dice: "Orad sin cesar", y tú hay días que ni oras, es para que Dios te fulminara en un instante, y si no lo hace, no es porque le caigas bien y te ame mucho, si no lo haces porque te tiene misericordia. Pero cada pequeño mandato es importante y cuando lo quebrantas, estás siendo un irreverente, irrespetuoso, estás haciéndole alusa delante del mismo trono del Señor. Sí creemos como que Dios se hace el ciego, hermanos, ¿verdad? No, Dios, no importa que a Dios no le importa que yo haga eso. A Dios no le importa que yo abuse de mis hijos, que les grite, que los ignore. A Dios no le importa que yo vea estas imágenes en Netflix que me pervierten el cerebro, pero a Dios no le importa porque al final de cuentas Él me dio esta televisión, es su bendición. Hermano, nos desviamos tanto y tememos a los mandamientos pequeños, por así llamarle, porque todos son palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 que cualquiera que rompiere uno de estos mandamientos pequeños, pequeño será llamado en el reino de los cielos, o sea, no entra al reino de los cielos. Un irreverente va al infierno, un irreverente va al infierno. Aquí, hermanos, regresen por favor a segundo de Samuel capítulo 6. David entendió su error y lo está enmendando. Y por eso, mire, se va a desarrollar un momento hermoso de devoción, porque David se arrepiente y corrige su pecado. Versículo 13, segundo de Samuel 6:13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, pausa allí, ¿qué quiere decir eso? ¿Iba en un carro nuevo? No, ya no iba en un carro nuevo con el versículo 3. Ahora lo están llevando los cuatitas andando como Dios había mandado. Versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Aquí tenemos, hermanos, que comienza el traslado, segundo intento, y dan 6 pasos. Y David ofrece, la idea es que ofrece sacrificios, hermanos, porque no ha matado a nadie Dios. David ofrece a los 6 pasos ofrenda porque nadie ha muerto. Significa que Dios está siendo bueno con ellos. Por lo tanto, David entiende que Dios ahora permite que lleven y trasladen el arca hacia la ciudad. Fue un sacrificio de gratitud. Versículo 14, la devoción aumenta, la devoción crece, ahora están obedeciendo. Versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Recuerden, la escena es en la calle, están trasladando el arca, los levitas le están llevando de manera correcta, están alegres, están contentos, una expresividad demostrada. Y dice ahí que David está danzando. Sí, hermanos, David movía duro la chancla, con toda seguridad le daba bueno. Y eso, hermano, dice literalmente así, que danzaba. David estaba en ese momento, pero mire versículo 14 al final, dice, y estaba David vestido con un efod de lino. No solo iba danzando, sino que estaba también vestido de una manera especial. ¿Qué es esto de un efod de lino? Obviamente, hermanos, no quiere decir que iba vestido como sacerdote. Un rey no podía oficiar como sacerdote. Por eso Dios castigó a un rey de Judá por querer oficiar como sacerdote. Así que David, acaban de matar a Usa por ser irreverente, David no está faltándole el respeto a Dios. ¿Qué es esto de que traía un efod, hermanos? Bueno, un efod es prácticamente como un chaleco
o como una playera sin mangas, algo que dejaba libre los brazos. David está, lo que quiere decir el texto, hermanos, es que David se despojó de sus ropas reales, se quitó su manto de rey. Es la idea. Se quitó sus ropas formales para quedar en una ropa que no era grosera, ni era irreverente, ni que andaba desnudo, sino en una ropa que le permitiera adorar a Dios como lo estaba haciendo. ¿Cómo lo estaba haciendo? Versículo 14 dice que estaba danzando. Ahora, hermanos, quiero decirles que esto no era un espectáculo, ¿eh? No es como que David estaba en una plataforma y estaba danzando y unas hermanitas con unos listones y otras judías por allá con unas banderas. No era eso, queridos hermanos. No era eso. Tampoco es como que era una coreografía y que David iba al frente y todos atrás iban haciendo lo mismo que él. No era una coreografía. Lo que estamos viendo ahí es una danza común en la cultura judía y que David está por medio de esa danza adorando al Señor. Versículo más adelante, como vamos a ver, versículo 20, dice que eso David lo hizo delante de Jehová y para Jehová. Así que no era una danza para la gente ni para sí mismo, era algo que él como judío hacía y que era para adorar al Señor. Ahora recuerde que David era músico, así que él seguramente disfrutaba danzar delante de la presencia de Dios para adorarlo. Yo creo que quien ama la música, pues reflejará ese gusto también como David por la danza, ¿no? Si vieran los músicos, a lo mejor nuestro músico Fer baila re bien, de seguro, ¿verdad? Quizá. No, no es cierto, no baila. Pero David, como buen músico, seguro disfrutaba danzar. Ahora, hermanos, esto es algo importante, porque lo que está pasando aquí es excepcional. Están trayendo el arca del pacto a la ciudad capital. O sea, David no está aquí como que en un culto de domingo, hermanos. Está sucediendo algo que no se va a volver a repetir jamás. Está en un suceso, hermanos, que, como les dije, traer el arca a Jerusalén significaba que el pueblo estaba coronando a Dios. Le estaban diciendo: Señor, tú eres nuestro rey, Jehová de los ejércitos, tú eres el verdadero rey de esta nación. En el capítulo 5 el pueblo coronó a David, pero en el capítulo 6 David dice: no, no soy yo, es Dios, traigan el arca, que Él nos gobierne, que Él nos dirija, que Él sea el rey. Pues básicamente el capítulo 6 de traer el arca sí simbolizaba que el pueblo reconocía que Dios, Jehová, era su verdadero rey. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Por eso David está adorando de manera especial a Dios. Miren versículo 15, hay algo más. Versículo 15 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, ahí va David con todo el pueblo, alegres, con música, danzando el rey David y llevando a cabo todo este momento de devoción al Señor. Hermanos, era algo nacional. Según lo que dice el versículo 15, dice: toda la casa de Israel iba allí. Era algo de toda la nación, todo el pueblo. Digo, no encontré paralelos en nuestros días, pero haz de cuenta, es como cuando Argentina gana la Copa de Oro y se junta toda Argentina ahí a levantar y México nada más lo vemos por la tele, ¿verdad? Porque nunca vamos a ganar nada. Pero los países que ganan algo así que te imaginas algún deporte, lo que sea, y toda la nación celebra, algo así es lo que está pasando ahí, pero no por un deporte y por andar persiguiendo una pelota, es por la presencia de Dios que está entre ellos. Ahora, si tú recuerdas, esa arca, escucha, había pasado más de 60 años olvidada. Esa arca la habían olvidado. ¿Por qué la habían olvidado? Porque el rey la había olvidado. ¿Y quién era el rey? Saúl. ¿Y por qué la había olvidado? Porque no le importaba el arca. ¿Y por qué no le importaba el arca? Porque no le importaba la presencia de Dios. El arca estuvo olvidada 60 años, hermanos. Y aquí David la está trayendo. No es cualquier día. Era un evento especial, nacional, de júbilo, donde David estaba adorando junto con la nación. Había un gozo incomparable. Algo así, hermanos, similar a lo que vivió el Señor Jesucristo cuando entra a la entrada triunfal en Jerusalén y todos le aclaman y todos le adoran. Algo similar a eso, un júbilo ahí entrando en la ciudad de Jerusalén.
Y me parece, hermanos, para que solamente tenga una ayudadita en su imaginación, algo así será en el cielo, cuando estemos con el digo, no que vamos a estar danzando, pero algo así, ese júbilo por estar en la presencia de Dios, esa alegría por estar coronando al Rey verdadero, era lo que estaba viviendo aquí Israel. Por eso es un día tremendo, es un día especial, incomparable, irrepetible. Versículo 15, hermanos. Dice una vez más, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora, hermanos, a este punto yo quiero hacer una pausa y hacer la pregunta, pastor, entonces, ¿podemos danzar? ¿Danzaremos o no danzaremos? Bueno, hermanos, yo le quiero transformar esa pregunta y decirla de otra manera. La pregunta sería, ¿tengo yo como cristiano de este día, de este tiempo, de la época de la iglesia, tengo que imitar lo que está pasando allí? ¿Tengo que imitar lo que David está haciendo? Y tengo aquí 3 respuestas de por qué no debo imitar lo que David está haciendo ahí. Número 1, no debemos imitar eso porque, en primer lugar, nunca somos ordenados a hacerlo. Nunca en la Biblia hay un mandato directo, explícito, de que los creyentes debamos adorar con danza. Nunca, hermanos. Nunca está. Dirán, ¿y por qué? Pero David lo hizo y era creyente, sí, pero David era judío en otro tiempo, en otra cultura, en otro momento, con otro sentido con el que danzaban, porque como les dije, la danza no era de, uy, darle vuelo a la carne y soltar los pies y mover la cadera. No era, hermanos, no era. Incluso cada instrumento de música, históricamente, esto no lo vas a leer en la Biblia, pero en la historia, cada instrumento de música y cada movimiento de danza en los judíos tenía un significado para la gloria de Dios. Ellos eran así. Ellos no hacían David no hacía la danza para ser visto y a ver quién bailaba más guapachoso. Era un asunto, hermanos, cultural que era correcto entre ellos. Pero a mí, cristiano de este tiempo, nunca la Biblia me manda a hacerlo. Nunca hay un mandato en el Nuevo Testamento que diga, danzaréis sin cesar. Nunca. O danzaréis cada 8 días. No. De hecho, hermanos, interesante, vean, en el Nuevo Testamento, las iglesias primeras, aunque eran de judíos, no danzaban, no danzaban. Y por supuesto, las primeras iglesias gentiles como Antioquía, menos danzaban. ¿Quieres algo más? Lo que dije hace ratito, en el cielo no hay danza. Así que, en primer lugar, no tenemos que imitar eso porque nunca se nos ordena un mandato en la Biblia explícito hacerlo. Número 2. Simplemente estoy repitiendo. Número 2, porque lo que está sucediendo, no tengo que imitar esto, porque lo que está sucediendo ahí, hermanos, es irrepetible. El arca está siendo trasladada. Eso es un evento que pasó una vez y ya. David no danzaba cada 8 días. No es como que cada culto David danzaba, ni había culto, simplemente es un evento particular en el que lo hizo. ¿Sabías que los que apoyan eso dicen, pero David danzaba? ¿Y siempre? No, danzó aquí, porque era un evento único. Entonces, no tenemos que imitar esto en primer lugar porque no somos ordenados a eso. Número 2, porque lo que está sucediendo ahí es irrepetible. Y número 3, hermanos, porque la alabanza de un creyente está bien clara, explicada en el Nuevo Testamento. Bien claro. No hay partes negras o grises donde no comprendas. Es muy fácil. El Nuevo Testamento nos dice cómo adorar, está claramente explicado. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que la adoración y la alabanza, número 1, debe ser primero en el corazón. Allí inicia. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza y la adoración comienza en el corazón, no en los pies. Comienza en el corazón, no en la carne. Y básicamente es lo siguiente. La Biblia es tan clara, no solamente nos dice que la alabanza y la adoración comienzan en el corazón, sino también nos dice que la adoración, hermanos, es importante, es espiritual, no carnal. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú ves a una desfachatez de congregación danzando, moviendo la chancla y dándole duro, hermanos, al zapateo, así sea jarana, lo que sea, eso no agrada a Dios.
Eso no está partiendo del corazón y eso es un acto carnal. Perdón por los que bailan jarana. Es un acto carnal, o sea, eso le da satisfacción a la carne, pero no es una adoración a Dios. Dios quiere ser adorado, pero en espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que sea tu espíritu el que le adora, en comunión con Él, pues, en comunión con Él. No es de que, ay, pues me dan las ganas de brincar, me dan las ganas de hacerle así. ¿Sabían que hay congregaciones que hasta hacen la ola durante los cultos? La ola esa, la ola de fútbol, la hora por acá y ahora por allá. Acabo de ver una, falleció un pastor que yo conocí, fue mi maestro en el instituto y era un científico creacionista bíblico y nos dio clases sobre todo eso y supe que murió hace un par de meses y entré para ver su iglesia, creo que su iglesia la quedó alguien, su hijo, no sé quién, pero está el funeral, el memorial de él y todo, y al final avientan pelotas blancas y ahí está la gente aventando pelotas blancas mientras una banda al frente está cantando música ruidosa. Dijo, ay, qué triste, el pastor era tan sano, tan equilibrado. Y bueno, suceden generaciones que ya no siguen los mismos pasos. Dios nos libre de eso. Pero eso no es adoración, hermanos. La adoración verdadera, número uno, comienza en el corazón. Número dos, es espiritual. Número tres, es en base a la verdad revelada. Él quiere que le adoremos en espíritu y en qué. ¿Qué quiere decir eso? En verdad quiere decir que le adores conforme a lo que Él ha dicho. En otras palabras, que lo adores conociéndolo a Él. Hermanos, ¿ustedes creen que los greñudos tatuados que están por ahí en algunas iglesias, eh, que es que alabando, ¿tú crees que tienen el conocimiento del Dios de la Biblia? Ni siquiera lo conoce. Estoy hablando de personas incrédulas, obviamente, no de creyentes, sino de personas incrédulas que se creen cristianos, pero simplemente no conocen la escritura, no conocen al Dios de la escritura. Le alaban y le adoran, y ese es su dicho, hasta lo dicen, yo a mi manera, y muchas veces, ¿no? Como lo hemos oído antes, si antes yo bailaba salsa para el mundo, ¿cómo no la voy a bailar hoy para el Señor? Si antes yo bailaba cumbia para en las fiestas, ¿cómo no la voy a bailar en los cultos del Señor? Y piensan así de esa manera. Es totalmente opuesto a lo que enseña el Nuevo Testamento, porque debemos alabar en conformidad a lo que está escrito. Ahora, si alguien lo hace y no cae muerto como usa, es la pura misericordia de Dios. Y por último, hermanos, la alabanza que Dios demanda está claramente centrada en Él. Hebreos 13:5 me encanta, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, esto es fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es para Él, para su nombre. Cuando alguien anda danzando, que es que danzando, la atención la atrae hacia Él, no la eleva hacia Dios. Así que cuidado, simplemente esto fue un gran paréntesis para mostrarle que este pasaje no tiene que ser imitado por estas razones que les di. La iglesia del Nuevo Testamento nunca danzó y además la verdadera devoción viene, hermanos, como vemos en este pasaje, cuando el pueblo de Dios se arrepiente y corrige. ¿Notan que eso es lo que pasa aquí? David se había equivocado al llevar en carruaje el arca. Corrige y adora. Esa es la verdadera adoración. No es del que nunca peca, es del que se arrepiente, corrige y ahora adora conforme a la palabra de Dios. Es el que dice, hice mal, hicimos mal, no hicimos conforme a la palabra de Jehová en la semana, pero voy a ir y voy a adorar al Señor porque me he arrepentido, he entendido, he corregido mi camino y ahora voy a adorar al Señor. Y te fijas, aquí Dios ya no mata a nadie. ¿Por qué no mata a nadie? Porque ahora lo están haciendo de acuerdo a su voluntad. Así que, hermanos, estamos viendo aquí simplemente tres incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. Ya vimos el arca y defunción, ya vimos el arca y devoción, y por último, hermanos, cerremos hablando de el arca y división. El arca y división. Y vemos cómo ante el arca hubo dos posturas, la de David y la de Mical. Versículo 16, ahí vemos la llegada del arca. Versículo 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, esto fue unos 16 kilómetros más o menos que fueron caminando y danzando y todo esto. Versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ojo, ojo, hija de Saúl, a ver, ¿será que aquí ya al autor se le olvidó que Mical era hija de Saúl? ¿O será que a los oyentes
originales de Samuel, ¿ya se les olvidó que Mical era hija de Saúl? No, hermanos. El Espíritu Santo aquí está enfatizando, hey, aquí viene una que va a actuar como su papá, que va a actuar como su papá. Aquí aparece Mical, hija de Saúl. Versículo 16. Miren lo que hizo. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Qué gran división hay aquí. Parece que todo el pueblo está danzando allá, celebrando la presencia de Dios, y hay una mujer enclaustrada en una habitación. No le quiero yo añadir que estaba amargada, pero supongamos que estaba amargada, metida ahí, probablemente, ¿no? Porque la habían separado de Palti, su esposo, ahí recluida en el palacio, asomándose por la ventana. No le importa el arca, no le importa a Dios, es hija de su papá. Y dice que cuando vio a David, ¿le dio gusto? Le menospreció en su corazón. Aquí, hermanos, Mical está actuando como Saúl, soberbia, carnal. Sí, la Biblia dice que Mical era hermosa. Eso dice primero de Samuel, que era hermosa, pero era necia. Cuidado con esas muchachas. Muchachas que pueden ser hermosas, pero necias, necias porque no les interesa la presencia de Dios. Y créanme que toda persona, sea mujer u hombre, joven o grande, si no te importa la presencia de Dios, podrá ser hermoso, alto, guapo, guapa, rico, rica, pero si no te interesa la presencia de Dios, sigue siendo una necia, un necio, un insensato y alguien que va camino, no, corriendo al infierno. Ya vimos toda la historia de Saúl en el primer libro de Samuel. Un hombre de hombros arriba sobrepasaba a todo Israel, un hombre que era guapo, era rico y que fue nombrado rey y que era fuerte, tenía todos los dotes que un ser humano hubiera deseado y fue el peor rey porque desechó a Dios y Dios lo desechó a él. Así que aquí tienes a la hija de Saúl. ¿Qué aprendió de su casa? Lo mismo, lo mismo. A Mical no le importaba Dios, no le importaba el arca y no le importaba la adoración. Según el texto, hermanos, ahí versículo 16, ¿qué es lo que le importaba a Mical? Fíjense cómo dice el 16. Dice que vio a David desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba. Eso Mical vio. ¿Qué le importaba a Mical? No la adoración, sino la apariencia, como su papá. La apariencia, lo externo, el cómo te ves, el qué van a decir de ti. Es la única en todo el país que parece no estar alegre por la llegada del arca a Jerusalén. Cuando la Biblia dice en el versículo 16 que lo menospreció porque danzaba, no era porque danzaba mal o porque estuviera haciendo mal, sino que la idea es, hermanos, que Mical le despreció porque, según ella, estaba actuando como no era digno de un rey. Recuerden, se había despojado de sus mantos reales y estaba actuando como una persona común y corriente, David, como un adorador. Entonces, eso es lo que Mical vio mal. El punto de Mical es, el rey, no estás actuando con la formalidad que debes, o sea, no te ves como rey. Mical, como hija de su papá, les importaba la diplomacia, verse bien, estar bien, aparentar. ¿Recuerdan a Saúl rasgando el manto de Samuel para que lo bendijera delante del pueblo? Siempre era la apariencia, la apariencia. Y aquí Mical está diciendo, te estás viendo mal, cuida tu apariencia. Pero a David no le importaba eso, hermanos, porque lo que a David le importaba era la gloria de Dios, no su propia gloria. Y mientras Mical estaba hundida en el cómo te ves, ¿qué dirán de ti? David estaba adorando al Señor. ¡Qué gran diferencia! Aquí Mical tiene una crítica carnal en su corazón. Qué diferente corazón, ¿eh? Qué diferente. David concentrado en adorar, Mical concentrada en aparentar. Versículo 17, avancemos, hermanos. Versículo 17, instalan ahí el arca. Dice, versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Esta es una tienda de acampar nueva. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Esto es hermoso. Aquí en el versículo 17 vemos que llega, David le había preparado un lugar especial y además le sacrifica algo especial.
dice que hubo dos clases de sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, según Levítico, los holocaustos era cuando se ponía un animal en el altar y se consumía por completo. Esos sacrificios llamados holocaustos, se quemaba todo, se simbolizaba la entrega total a Dios, una entrega, una dedicación, una consagración total. Es lo que hizo David. Se está diciendo David, Señor, nos consagramos a ti. Y lo segundo, estaba ofreciendo sacrificios de paz. Esos sacrificios, según Levítico, eran para celebrar la comunión con Dios. Era para celebrar que estaba bien con Dios. Era para celebrar que había una buena relación entre Dios y el pueblo. David ofrece esto, hermanos, y está en la cúspide de su espiritualidad. Aquí David está actuando como el hombre conforme al corazón de Dios. Corrigió su pecado, está llevando el arca, está adorando, concentrado en Dios, dirigiendo al pueblo. Eso, hermanos, por cierto, es un líder espiritual, ¿eh? Sé que no es el tema, pero mira, aquí David está siendo un líder espiritual y un buen líder espiritual está llevando al pueblo a amar a Dios, a obedecer a Dios, a estar alegre con Dios y a dedicarse a Dios por completo. Eso hace un líder. Un líder guía al pueblo, papás que estamos aquí, esposos, eso hace un líder espiritual, guiar a los que van detrás de ti para adorar juntos al Señor. Aquí David está sacrificando. Versículo 18 viene una bendición. Versículo 18 dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto de que bendijo al pueblo se refiere a que se hizo una oración especial. No sabemos, pudo haber sido la oración del número 6. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia. Esta era la oración sacerdotal, probablemente fue esa oración, que por cierto esa oración no tenía que hacerla nadie más que el sacerdote, así que posiblemente aquí se refiere a esa oración y no quiere decir que David la hizo, sino que los sacerdotes lo hicieron juntamente para el pueblo en el nombre de Dios. Era como una oración final, pues. Era como una oración final de bendición, donde, versículo 18 al final, era para bendecir al pueblo en el nombre de, miren, Jehová de los ejércitos. Ya se los dije, hermanos, pero lo repito. Ese nombre para nosotros nos suena como al Dios de la guerra, el Dios de la batalla. En el Antiguo Testamento no significa eso. En el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos señala al Dios soberano, al Dios que está sobre todo, al Rey de Reyes. Ese es lo que significa el nombre, realmente lo que proyectaba ese nombre hebreo a los judíos. Jehová de los ejércitos es el soberano de los reyes, el que está por encima de todos nosotros. Miren, por favor, versículo 19, avanzamos, dice 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. No, hombre, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Acabó el culto ahí y David le dio comida a todos. Imagínense que ustedes me demandaran eso cada culto. Dice que le dio a todos un pan, que será una concha, un cuerno, no, o sea, no, hermanos, era un pan que ellos comían, un pedazo de carne y una torta, no de pierna, sino una torta de pasas, dice ahí, un pan de masa de pasas. Hermanos, esto quiere decir que requirió mucho trabajo para darle eso a todos. Recuerde, si nada más los soldados dice que eran 30,000. Son los soldados, 30,000. Y aparte todo el pueblo que se había congregado, que según Primera de Crónicas 15 era todo el pueblo, eso debía haber tardado días u horas, al menos. Así que aquí está David siendo generoso. En el versículo anterior bendijo, en el 18, en el 17 sacrificó. Vean el corazón de David, sacrificando, bendiciendo y ahora siendo generoso. Esa comida, hermanos, no era nada más para llenarles la panza y no era como nosotros de, pues vamos a convivir. No, en un judío no era eso. En un judío el compartir alimentos como lo hizo David era para simbolizar la provisión de Dios. Era para agradecer a Dios por la bendición que Él les había dado de estar con su presencia allí. Qué gran organización necesitaron, ¿no? ¿Cuántos cocineros? Aquí David está actuando lleno del Espíritu Santo.
Versículo 20, hermanos, versículo 20. Miren, por favor. Volvió luego David para bendecir su casa. Y aquí, hermanos, es donde toda la música se apaga. Miren qué texto, qué real es la Biblia. Qué real es la Biblia. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vaya, apenas puedo decirlo en un solo respiro como lo debió de haber dicho Mical, pero se nota que esas palabritas Mical estaban hirviendo acá adentro y nada más esperó a que cerrara la puerta David para tirárselas como venían. Déjenme volverlo a leer porque es fuerte. Volvió luego David para bendecir su casa. O sea, hermanos, David viene contento, viene de adorar a Dios y ahora dice que va a bendecir su casa. ¿Saben qué se refiere a eso? Que ahora, así como había orado por el pueblo, ahora iba a orar por su familia. Viene contento, como cuando tú sales del culto y llegas a tu casa y te encuentras con un Mical. ¿Te ha pasado? Vienes bien contento, le entendiste el mensaje, el pastor duró poco, mm, te invitaron talento al final. No, hombre, saliste repleto y llegas a tu casa y te encuentras un o una Mical que te hace que todo el gozo que traías se aplasta. David dice, ahí en el versículo 20, perdón, Mical dice: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Aquí la celebración es manchada por Mical. La fiesta se acaba. Mical fue cruel en sus palabras. Aquí es como cuando nosotros llegamos a casa a la cruda realidad. Pues, ay, cómo quisiera quedarme aquí adorando al Señor, qué bonito. Nada más atravieso la puerta de mi casa y parece que me regresan a mi realidad. Pues así fue aquí con David, hermanos. Ahora, escuchen, entonces, ¿no valió la pena lo que hizo antes David? Claro que valió la pena, hermanos. Dios fue adorado, Dios fue bendecido, el pueblo fue bendecido. Aunque te hayas encontrado con tu cruda realidad. El hebreo, hermanos, en el versículo 20 dice algo que aquí en nuestra versión en español no está. Versículo 20 dice: Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, hija de Saúl, no lo tenemos ahí, pero en el hebreo original está. Para recordarte quién va a hablar, te dice: es la hija de aquel hombre. Mical criticó que David se había descubierto delante de las criadas. Recuérdenlo, no es que se desnudó, simplemente es que dejó que lo vieran en una ropa común. Eso significa: David, dejaste que te vieran sin tus ropas reales, casi casi diciendo, mi papá nunca permitió eso. Me acuerdo cuando la primera vez alguien me vio en short, por primera vez en su vida me vio en short, el pastor en short. No lo puedo creer, hermanos, es que es normal, ¿no? ¿Pensaron que dormía en corbata o qué? ¿Mm? Mical en este pasaje está preocupada por la dignidad de David, pero David está preocupado por la dignidad de Dios. Mical no dice nada del arca, ¿se fijan? No dice: David, qué mal te dice, oye, pero el arca, qué bueno que la trajiste. No dice nada del arca. Hermanos, así somos nosotros y así de mal nos vemos como Mical, preocupados por otras cosas en vez de por la gloria de Dios. Preocupados, escúchenme, por tonterías en lugar de por la gloria de Dios. A veces, ay, ¿qué ropa me voy a llevar? Ay, pues la que me vayan a chulear más, ¿no? Y estás en el culto y dices: "No, no canto fuerte porque me van a oír que no afino y qué vergüenza". ¿Te fijas? Estás pensando solo en ti, en verte bien, en lucir bien, en oler bien, en vez de venir a adorar como David. David estaba entregado, no le importaba usar una playera sin mangas, porque eso iba a ayudarle a adorar a Dios mejor. Incluso, ¿lo vieron? Primero de Crónicas 15 dice que en ese día, en ese momento, Dios le inspiró un salmo. Venid, venid, David venía de adorar a Dios y de escribir ese salmo. Y se encuentra con Mical. A veces así somos.
Yo me tengo que recordar continuamente como predicador y siervo del Señor, el principal obstáculo para mi predicación soy yo mismo, yo mismo. Mi propia inclinación a la soberbia, mi propia inclinación al pecado interno, el mayor estorbo para mis predicaciones soy yo mismo. Y eso es real también en ustedes. El principal problema es tu pecado interno, tu soberbia, tu altivez, tu orgullo de decir yo estoy haciendo las cosas bien, no me importa. Sí, estoy desobedeciendo a Dios, pero como no me ha matado, significa que Dios me aprueba. No, esa es tu soberbia. Arrepiéntete como David, haz las cosas bien, adora al Señor como Él te lo ha mandado. Ordena tu casa, ordena tu vida. Hermanos, estamos más preocupados por el qué dirán. Somos Micales, preocupados por cómo nos ven. ¿Te acuerdas que eso es el fariseísmo? Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6 que los escribas y fariseos hacían todas las cosas para ser ¿qué? Vistos por los hombres. Pero cerremos, hermanos. Aquí, Mical en el 20 le critica a David y versículo 21. Vean a David. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Hermanos, yo no sé ustedes, pero eso me parece una respuesta correcta, pero grosera. Lo que le está diciendo David: "Eh, yo soy el escogido, no tu papá". ¡Qué fuerte! Escuchen, hermanos, para abreviar, aquí es donde vemos que David, aunque viene de estar en la cúspide espiritual adorando al Señor, cantando un salmo escrito, inspirado, llega a su casa y se le va la lengua. Esto no fue compasivo. Esto no fue compasivo. Esas palabras de Dios me eligió a mí en lugar de tu padre son crueles. Son crueles. ¿Te fijas, hermano? La adoración de David era imperfecta, porque el único que nos hace perfectos es el Señor Jesucristo. Y solo nuestra adoración llega a Dios por medio de Jesucristo, porque nuestra adoración nunca va a ser perfecta, pero aún así podemos ser hombres conforme al corazón y mujeres conforme al corazón de Dios, que obedecemos a Dios. Aquí David se le fue, habló de más. Versículo 22. Aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, y lo voy a seguir haciendo. No, la defensa de David fue cierta, pero en enojo. No tuvo compasión. Seguramente David no amaba a Mical, por lo que nos dice la Biblia, David no amaba a Mical, se casó con ella, recuerden, por conveniencia política. Mical era amada por otro hombre llamado Palti. Palti fue un esposo que tuvo, pero fue quitada de Palti para darla a David por cuestiones políticas, ya lo estudiamos, así que con seguridad David no amaba a Mical. Y vean, hermanos, cómo termina el versículo 23, allá acaba, dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 3 veces se dice Mical, hija de Saúl, Mical, hija de Saúl. Esta está actuando como su padre. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto, hermanos, era visto como un juicio de Dios, no tener hijos en una mujer judía. Y aquí la pregunta es, ¿fue por lejanía de su esposo David o fue por juicio de Dios? El texto no lo dice. La verdad, lo que está implícito es que fue ambas cosas. Creo que fue ambas cosas. David no le importaba estar con ella y por lo tanto Dios la juzgó también con esterilidad. De hecho, debía haber ya tenido hijos porque había estado al menos 10 años casada con Palti, que fueron los 10 años de persecución de David en el desierto de parte de Saúl. Así que si esta mujer Mical no tenía hijos con Palti en 10 años, probablemente sí, también era estéril. Así que ambas cosas. No hubo cercanía matrimonial y hubo juicio de Dios para esta mujer. En pocas palabras, escuchen, hermanos, estoy terminando. No adorar al Señor ni reverenciar su presencia siempre trae consecuencias. Siempre, siempre. Unos adoran a Dios, otros le menosprecian. Que Dios nos enseñe a temer a su presencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que tu presencia debe ser temida, tu presencia está en todo lugar, no podemos escondernos. Señor, tú matas a los irreverentes, bendices a los adoradores y cada uno toma su decisión. Señor, ayúdanos a no jactarnos de que tenemos tu presencia, más bien ayúdanos a temer a tu nombre. Te pido que si hay aquí alguna persona que no es creyente, ayúdale a recordar, Señor, que no debemos temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese eres tú.
Señor, ayúdales a recordar, como dice Hebreos 4:1, que temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y Padre, te pido para los que somos creyentes, que hemos confiado en Jesucristo como Salvador, ayúdanos a recordar Primera de Pedro 1:17, que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, ayúdanos, Señor, a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, como dice Pedro. Oramos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.